Ah, yo a Alan le pregunto, ¿qué se imagina usted o en qué piensa si le hablo de un restaurante de comida rápida que allá en los 90 su logotipo o su mascota principal era un payaso y ahora es una M dorada gigante? ¿En qué piensa? ¿Me preguntó a mí, licenciada? Sí, Alan Martínez. Ah, bueno, perdón porque la conectividad creo que está un poquito irregular. Bueno, yo considero que, bueno, desde el punto de vista de imagen podría ser una innovación en temas mercadológicos, ¿sí? Pero en temas de propiedad intelectual consideraría yo que si es algo obviamente propio, pues la empresa estaría en su derecho de poder utilizarlo. ¿Eh? ¿Y qué se le viene a la mente cuando yo le doy esa descripción? Bueno, pues un restaurante de hamburguesas, ¿no? Ok, muy bien, exactamente. Que de hecho cambia mucho, ¿verdad? Porque la razón social, al menos en Guatemala, se llama Hamburguesas de Guatemala, mientras comercialmente y publicitariamente lo conocemos como McDonald's, ¿verdad? Pero Ujú. fiscalmente tienen otra descripción. Exacto. Acá se llama Arcos Dorados. Ujú. Pero sí, digamos, entonces, ¿a qué viene esto? Bueno, porque lo relacionamos, ya está dentro del inconsciente colectivo, esta marca está posicionado tan bien a través de su mercado técnico, como me lo señala Alan, que cuando pensamos en una M amarilla, lo relacionamos inmediatamente con McDonald's. Y, Pregunta, ujú, ¿hasta qué punto podemos decir que es un robo de propiedad intelectual? Porque digamos, entiendo el enfoque aquí, ¿verdad? Estamos hablando de una marca bastante reconocida a nivel mundial, pero sigue siendo una M en un color amarillo, enfocada. Hay, hay países específicos que utilizan mucho ese, ese ardid, para llamarlo de una forma, para llamar la propaganda. Se ve mucho en comerciales, animes, películas donde cambian una letra en, en anuncios televisivos o el CNS o algo le hacen una letra diferente y siguen con como las y ya, noticias. exacto. Entonces, ¿cuándo Tendría que podemos ser, decir nosotros que es un robo de propiedad? tendría que ser bastante parecido, digamos, que no le varíe en nada. Pero ese es el detalle. Si hay una variación, ya no es lo mismo. De hecho, a veces, y eso lo vamos a ver más adelante en el taller, en ocasiones la misma legislación o las mismas legislaciones son muy blanditas en cuanto a estos detalles. Vean, por ejemplo, que hay casas asiáticas dedicadas a la réplica de calzado. Y ustedes las ven y son idénticas. Pues varían los materiales. De repente varía una costura, de repente varía la forma en que colocaron los cordones, varía en que tienen unos huequitos de más arriba para que respire el zapato. Entonces ya no calza. Eh, y eso se vale mucho. Ahora, hay que enfocar, hay que enfocarnos en que si hay una variación significativa como un cambio de colores, como un cambio de letra, ya no es lo mismo. Y por eso es que lo pueden utilizar libremente sin pagar esos derechos o sin pedir los permisos, porque esta gente, digamos, a través del tiempo, pues no es como que ellos hayan actuado 100% al, de acuerdo a la ley. Por ejemplo, acá en Costa Rica actualmente hay una campaña de esta, por ejemplo, esta cadena de restaurantes en redes sociales donde han utilizado frases o componentes de artistas famosos costarricenses. Uno de ellos es Valerón. Eh, Sacaron como un anuncio para una hamburguesa de pescado, me parece que es, y dentro del eslogan le ponen voy por ella. Voy por ella es el título de la canción más famosa de Valerón. Entonces, están haciendo uso de esa frase que está registrada en el registro público de la propiedad y pues Valerón se dio cuenta y dijo, no voy a abrir la causa penal, digamos, pero si la abriera podría ganarlo bien, bien, porque se están aprovechando de esta cuestión.
¿Ok? Muy bien. ¿Qué incluye la propiedad intelectual? La propiedad intelectual se divide básicamente en dos, donde tenemos la propiedad industrial, que va a incluir patentes de invenciones, de diseños, de eslogans, cuando se registran como marca. Recuerden, y esto para que les quede hoy, no podemos patentar una frase del lenguaje. ¿Podríamos crear una marca registrada de X producto? Con frases del lenguaje, sí, pero siendo una marca registrada de algún producto, ¿ok? Allá en Panamá me parece que está I Love Panama, creo que se llama. ¿Sí? I Love Panama, exacto. Ok, esa es la marca registrada y ellos se dedican a vender X artículos. La marca registrada, vale la redundancia, aparece registrada como una marca, se llama I Love Panama y que vende esto y esto. Acá en Costa Rica, no sé quiénes tienen esa gorra, pero a mí me parece la gorra más fea del planeta, que dice yo soy Tico. ¿Sí? Esa marca, ellos registraron la frase yo soy Tico como una marca que se dedica a vender souvenirs. ¿Ok? No sé si venderán algo más que gorras, pero pues la registran de esa forma y ahí sí puede ser pues patentado de alguna forma. Más no podemos registrar algo como chifrijo. Por ejemplo, acá en Costa Rica es un platillo que que alguien trató de patentar, pero fallaron porque no lo podían hacer, ¿ok? Ahora, ¿qué más va a incluir la propiedad industrial? Nos va a incluir los diseños, como los logotipos, como las paletas de colores de los logotipos, las indicaciones geográficas, los diseños industriales, por poner un ejemplo. Ahora, en el otro lado tenemos lo más relacionado al arte, que son los derechos de autor, que es donde nos vamos a centrar, pues en esta primera parte del taller. Los derechos de autor que van a incluir, bueno, van a incluir todas las expresiones artísticas del hombre. Entonces, pues, obras literarias, como novelas, poemas, obras de teatro, películas, obras musicales, artísticas, como dibujos, pinturas, fotografías, esculturas y diseños arquitectónicos. ¿Ok? También incluyen los planos. Ahora bien, ¿por qué nos importa la propiedad intelectual? Simplemente porque esta nos va a otorgar reconocimiento a las personas creadoras, tanto de obras artísticas como de científicas. Da una distinción a cualquier organización mediante la protección de los signos distintivos que resaltan la calidad de los productos y los servicios que ofrecen. Un ejemplo, y esto es bastante común, volviendo a las réplicas asiáticas de calzado. Si Alonso va hoy a una tienda de calzado de estas marcas grandes y se compra unas tenis para ir a hacer running o para correr, y se le abren a los 2 días, Alonso fácilmente va a agarrar la cajita de los zapatos o la factura de los zapatos y el par de zapatos, va a ir a la tienda y la tienda se va a hacer responsable del daño que sufrieron los zapatos, pues está dentro de un periodo de garantía que adquirimos cuando compramos ese calzado, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Caso contrario, muy bien, sería si Alonso se compra unas iguales, pero que no son de la misma casa, pues unas famosas AAA o unas réplicas. Y si esa misma situación le sucede, es muy poco probable que el lugar donde las compró responda ante la falta de calidad de ese producto, porque no está comprando calidad, no está comprando características distintivas de esa marca y no está comprando los diseños distintivos en cuanto a calidad. Entonces, es poco probable que Alonso reciba o un reembolso total o un cambio de los zapatos, ¿cierto? Ahora, a través
De la propiedad intelectual se resguardan los conocimientos novedosos que vamos generando a través del tiempo en las diferentes áreas del conocimiento, llámense la salud, las artes, la ingeniería. Y esto se hace a través de la otorgación de diferentes formas de protección a los derechos del autor o del creador, mientras que permite su uso adecuado y el acceso a la sociedad. Un ejemplo de esto, las vacunas, ¿sí? Pfizer, por ejemplo, o Moderna o Astra, tienen los derechos patrimoniales de sus vacunas durante una cantidad de tiempo. Entonces, ellos nos dan una vacuna, ¿verdad? 1, 2 o 3 vacunas, que nos curan como sociedad, que nos protegen, ¿verdad? Que nos ayudan a sobrevivir al virus. ¿A cambio de qué? De que le permitan lucrar por una cantidad determinada de años, que depende de la jurisdicción donde se encuentre esta casa farmacéutica, y de que nadie más pueda replicar esa vacuna durante ese periodo de tiempo. ¿Ok? ¿Sí me estoy explicando? Porque los veo todos con Sí, correcto. Ok. Sí, es correcto. Okay. Ahora, ¿qué más pasa? Bueno, estos son activos súper intangibles, nos cuesta tangibilizar eso, pero vamos a ver más adelante que se puede tangibilizar. Y además de que la propiedad intelectual se encuentra protegida en las diferentes legislaciones, es el derecho número 17 de los derechos humanos. Entonces, nadie puede violentarlos, así la jurisdicción en la que nos encontremos sea blanda. ¿Por qué? Porque es un derecho humano. Vamos a ver algunos ejemplos a través de la historia, porque las personas pensarían que los derechos de autor y la propiedad intelectual es algo reciente. Pues resulta que los estudiosos del tema se han dado cuenta que no. Y hemos visto a través de la historia como varios tipos rudimentarios de lo que hoy conocemos como patentes, marcas o el derecho de autor. En el siglo XV, antes de Cristo, en la ciudad de Sibari, que hoy es una partecita de Italia, las personas tenían 1 año de exclusividad sobre sus nuevos inventos, y entonces podemos darnos cuenta de que eso era un tipo de patente. ¿Por qué? Porque durante ese periodo de tiempo, que era corto, esa persona que creaba algo podía venderlo, replicarlo, regalarlo si quería, y solamente lo podía hacer él. Al año, ya las demás personas podían replicarlo, quizás con mejores materiales, quizás más barato, quizás gratis. Bueno, entonces podríamos ver ahí un ejemplo de las primeras patentes. Durante el Imperio Romano, los herreros colocaban los famosos, ¿cómo se llama? Colocaban señas personales de las casas de herrería. Entonces, podríamos decir que esas son las primeras marcas, ¿sí? ¿Verdad? Y en el siglo V después de Cristo, el rey de Tara, que hoy es una partecita de Irlanda, decretó que a cada libro le pertenecen sus copias. Entonces nos damos cuenta de que existió los primeros indicios de los derechos de autor. Ahora, en ese momento era bastante difícil replicar un libro. Era muy caro replicar un libro, pero al parecer se daba. Entonces el rey de Tara decreta esto, y con eso garantiza los derechos de las personas que se dedicaban a las artes sobre sus obras. ¿Okay? ¿Por qué necesitamos de la propiedad intelectual? Básicamente porque a través de ella es posible que se siga divulgando el conocimiento a cambio de la exclusividad que se le tiene que dar a las personas creadoras o a las investigadoras o a los autores, a cambio de explotarlos comercialmente. Además de eso, pues la propiedad intelectual nos funciona como una herramienta para transferir conocimientos, porque en algún momento se puede seguir gestionando
conocimiento a través de investigaciones previas, etc. Y obviamente para la defensa de mis derechos. Ahora, es importante. Por ejemplo, si Alan hace una tesis y Eric la copia y es Brandon el que se da cuenta que es una copia, Brandon no puede ir a poner la queja y a reclamar los derechos. O sea, no puede decir, ay, es que Eric le copió a Alan y vengo a hacer la denuncia. No, es el autor principal el que debe hacer este proceso. Entonces, a Alan le correspondería reclamar sus derechos como autor. Nadie más puede hacerlo. ¿Sí me voy a entender? Muy bien. Ahora, vamos a hablar de dominio público y esa es una parte que me encanta. El dominio público es la situación en la que quedan las obras al expirar un plazo determinado de tiempo sobre los derechos patrimoniales. Entonces, este periodo de tiempo es el que transcurre después de la muerte del autor. Y dependiendo de los países, va de 50 a 100 años para que pase a dominio público. Un ejemplo de dominio público, la obra de William Shakespeare, ¿sí? Ustedes han visto que hay adaptaciones y demás, pero ya están en dominio público. Nadie tiene que irle a pagar a los descendientes de Shakespeare para hacer uso de su obra. Entonces, por ahí lo vemos. Ahora, el dominio público solo recae sobre los derechos patrimoniales, que son los que tienen que ver con ganancias, más no en los morales. Es decir, si Alejandra hiciera el día de hoy una adaptación de Otelo, Macbeth, Julio César, Romeo y Julieta, El sueño de una noche de verano, llámese lo que quiera, tendría que decir que esa adaptación, que esa obra es una adaptación de la obra de William Shakespeare de 1900 no sé qué, 1600 no sé qué. Es decir, tendría que dar el crédito correspondiente, ¿sí? ¿Vamos bien? Ok. Un dato curioso. Ustedes han leído a García Márquez, me imagino, en algún momento de sus vidas. Sí, señora. Sí. La ciudad de Macondo. García Márquez es mi escritor favorito. Mi libro favorito es 100 años de soledad. Quienes no lo han leído, es un buen libro, es un súper libro. Este libro le dio a Gabriel un Nobel de literatura. Entonces cuentan y lo cuentan muy gracioso las personas allegadas a él, que a Gabriel se le acercaba a las productoras de cine y le decían, adaptemos el libro, hagamos una película del libro. Y la respuesta de Gabriel siempre fue no. Bueno, pero ¿por qué no? Si ganarías mucho dinero. Entonces él decía que no quería que nadie hiciera una película de 100 años de soledad simplemente porque él no creía posible que en 2 horas alguien pudiera tomar todos los detalles de lo que hacía Macondo y transportarlos a la pantalla grande. Entonces, que él prefería no tener ese dinero y que su obra no fuera mutilada de ninguna manera. ¿Ok? Ocurrió que El amor en los tiempos del cólera sí fue una adaptación. Y fue la primera y la última. Creo que por ahí hay algunas adaptaciones del Coronel, no tiene quien le escriba o así, pero no autorizadas. Digamos que la historia está ahí medio extraña. Y una profesora mía de la universidad era muy amiga de Gabriel. Y cuando Gabriel vio la película no le gustó. Y dijo, nunca más nadie vuelve a hacer una película de mis obras. Porque aunque fue un éxito, la película no logró captar todo. Y El amor en los tiempos del cólera es un libro chiquito. Entonces, no se logró. ¿Por qué hablo de Gabriel? Bueno, resulta que Gabriel García Márquez falleció hace relativamente poco. Y a pesar de que él nunca quiso que su obra fuera llevada a la gran pantalla o a la televisión, por las razones que les di anteriormente, resulta que al fallecer el autor,
sus descendientes tienen entre 50 y 100 años para lucrar con su obra, ¿sí? Porque los derechos patrimoniales se heredan. Entonces, cuando Gabriel fallece, a los pocos meses, una plataforma de streaming se acercó a los hijos de Gabriel y les ofreció una cantidad cuantiosa de dinero y van a llevar 100 años de soledad a hacer una serie. Vamos a ver si logran no deformar tanto la obra y pues aquí seguimos esperándolo. Eso fue antes de la pandemia que se fue anunciado y creo que por pandemia no ha avanzado el producto. Pero bueno, ¿quién me levantó la mano? Alan. Sí, Valeria, una consulta. En Guatemala estamos ahora inmersos en un proceso de elección para el cargo de fiscal general, ¿sí? Y es todo un proceso en donde interviene una comisión de postulación y dentro de los requisitos se está evaluando pues la parte académica, la experiencia profesional, pero dentro de todo eso la idoneidad. Resulta que el actual fiscal que se llama Consuelo Porras pues está buscando su reelección. El punto es de que una de las acusaciones es que plagió a un 90% su tesis doctoral, ¿sí? Entonces está pues en medio de toda una polémica, un debate académico, etcétera, ¿verdad? El punto es que, ¿qué hacer en este caso cuando el autor ha fallecido? ¿Sí? Entonces, no hay forma de poder contrastar la autoría ni de defender la otra tesis, ¿verdad? Yo creo que hay alguien más aquí de Guatemala que me puede ir reforzando, pero el punto es de que estamos ya casi cerca y bueno, es un poquito complejo, delicado y hasta frustrante ver este tipo de situaciones, ¿verdad? De plagio, de propiedad intelectual y bueno, para un alto cargo público. Entonces, pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando alguien ha fallecido? Y segundo, pues la recomendación del caso es que obviamente en nuestros trabajos pues de tesis doctoral pues hay que tener ese sumo cuidado porque muchos tal vez de los que estamos acá o estamos ocupando algún cargo público o tenemos otro tipo de aspiraciones, ¿verdad? Y en algún momento pues dejamos pasar este detalle, ¿verdad? Entonces evitarlo a toda costa, ¿verdad? Para evitarnos este tipo de problemas. Ok, sí, es un escenario complejo, pero pregunto, ¿los hijos de la persona creadora están vivos? Entiendo que sí, pero nadie se ha pronunciado. Sí, o sea, la acusación la hizo, la acusación la ha hecho un académico y después reforzada por un abogado en materia constitucional, etcétera, etcétera. Denuncias, pero nadie se pronuncia. Y la pasaron por software antiplagio y esas cosas, me imagino. No, todo, todo. Básicamente ahí hay un análisis comparativo y es un calco, ¿verdad? De la tesis. Pasa, ok. El problema ahí yo creo que radica en que el autor ha fallecido y los herederos de esos derechos, que son los hijos, o sea, la familia siempre son los herederos directos de toda la obra que nosotros generemos, no se ha pronunciado. Y entonces al no pronunciarse o al no reclamar, y pues teóricamente son ellos los que deberían hacerlo, pues probablemente y tristemente vaya a quedar ahí un grado de doctora sin merecer. Sí. Valeria, un comentario adicional. Yo soy la persona de Guatemala, supongo que Alan hace referencia que también he escuchado un poco más del caso. Justamente el descargo que hace esta señora es que venga a reclamarme el dueño de la tesis, ¿verdad? Entonces usted no me puede reclamar, o sea, ella no dice yo no la falsifiqué, yo no la copié, no dice eso, ella dice que venga y que usted no me puede reclamar porque no es el agraviado, usted no puede hacer referencia a eso. Entonces, Sí, la persona que es el autor y que me reclame. Ajá, bueno. Es interesante, ¿verdad? Porque entonces las cosas se retuercen por la ley tiene como áreas para jugarle la vuelta en algunas ocasiones, que creo que es lo que está pasando en este caso. O sea, sí, y tristemente, porque bueno, a ella le corresponde reclamar esos derechos a los hijos, porque todos esos derechos son
heredables. ¿Ok? Probablemente no haya lucrado con la tesis nunca. Pero, pues los derechos, vamos a ver, los morales, pues no, son del autor, pero los otros sí le corresponden a la familia directa. Entonces es ahí los que tendrían que reclamar es la familia directa, como vea, esto era de mi papá, de mi mamá, no sé. Y aquí están las pruebas, aquí está esto, aquí está esto, aquí está esto, ¿cómo lo arreglamos? Pero mientras no ocurra eso, y tristemente la señora tiene ese vacío del cual aprovecharse. ¿Ok? Voy por acá, comentarios. Alan pasó la denuncia y Joana pensó en eso. Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Hay algunos tipos de licencias que se llaman licencias Creative Commons, que tienen una serie de características en común. Cada licencia ayuda a las personas creadoras. Por ejemplo, yo, si hago un artículo, porque creo en la democratización del conocimiento y porque no me interesa lucrar con esto, voy a licenciarlo en Creative Commons. Y esto nos ayuda a las personas creadoras a mantener nuestros derechos autorales al mismo tiempo que ayuda al resto de la sociedad a copiar, distribuir y hacer algunos usos de la obra siempre y cuando se mantenga bajo ciertas características. Mi afán no es que ustedes aprendan esto porque pues, se las trae un poquillo, pero sí necesito que entiendan que existen, que podemos hacer uso de ellas, que la mayoría de artículos científicos hoy día pues van ahí bastante parecidos, pero va ganando el Creative Commons. Se encuentran con estas licencias donde tenemos que dar el crédito correspondiente al autor, pero sí podemos explotar la obra, podríamos hacer obras derivadas, podríamos compartirlas sin ningún problema, ¿ok? Ahora hay libros, hay pistas musicales, hay artículos, fotografías, ilustraciones, imágenes licenciadas con Creative Commons, facilitando así el uso y la gestión del conocimiento a nivel mundial, ¿ok? Entonces está la de reconocimiento, que es que esta permite cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia, pero siempre se va a tener que dar la autoría. La de no comercial, que nos permite la explotación de la obra, sin embargo, no nos deja comercializarla, ni esa que tengamos de primera mano, ni la que creemos. Sin obras derivadas, que nos da el chance de utilizar la obra, más no transformarla, ni crear otra a partir de esa. Y la de compartir igual, que simplemente nos deja explotar la obra autorizada. Podemos crear nuevas obras derivadas, pero tenemos que licenciarla de la misma forma. Les voy a enseñar el portal porque esto siempre les es interesante. Es importante que comprendan que no es lo mismo que copyright, esto es otra cosa. Entonces, los que publican y quieren hacerlo de esta forma, excepto los que ya publican en revistas que ya están licenciadas, entonces ahí pues varía un poco, pero si quisiéramos gestionar una licencia Creative Commons, lo tendríamos que hacer a través de este portal. Vean que pues al ser una organización que no lucra, pues sobrevive de las donaciones. Y vamos a ver, porque esto acá rato lo ordenan. Aquí está sobre las licencias. Aquí podríamos consultarlas todas. ¿Ven? Aquí están. Estos son los loguitos. De repente no lo ven. Vamos a ver. ¿Sí lo están viendo? Sí. Sí. Correcto, Sí, correcto. correcto. Son los logos. Cuando ustedes ven estos logos, quiere decir, es una licencia Creative Commons. Entonces se van a buscarla en la web y pueden darse cuenta de qué va esa licencia. ¿Ok? Y qué pueden hacer con la obra que están teniendo enfrente.
Ahora, si queremos, vamos a ver, ponemos, si queremos saber qué licencia le vamos a poner a nuestra obra, nada más seleccionamos acá. Por ejemplo, ¿quiere permitir que se compartan las adaptaciones de su obra? Sí, no. Sí, mientras se comparta de la misma manera. Le damos clic. ¿Quiere permitir usos comerciales de la obra? Sí o no. Si le damos que sí, aquí se nos genera cuál licencia nos corresponde para esa obra. ¿Ven? Si yo le digo que no, aquí cambia. ¿Ven? ¿Sí lo pueden ver? Si le digo que sí y aquí le digo que no, se actualiza acá. Acá nos da el código de la imagen y aquí nos da el tipo de licencia que es. Y si quiero saber más de qué va esta licencia, puedo irme a esta otra ventana y ver de qué se trata. ¿Ok? ¿Todo claro? Muy bien. A este... Gracias. Claro, gracias. Gracias por Ok. compartirla. Una consulta, Valeria. Ajá. Buenos días. Buenos días. Cuando hablamos de compartir de la misma manera, ¿puedes ampliar sobre ese punto? Porque la misma manera... Ok, el compartir de la misma manera se refiere, Catarina, a que tenemos que dar, o sea, podemos generar una obra derivada de esta, podemos utilizarla, deformarla un poco, pero la licencia que debemos darle es la misma a la que encontramos la obra original. ¿Sí? No, sí. O sea, hay que comprar la licencia. Para No. Creative Commons es gratuito. Vean que yo ingresé acá y simplemente ella me dice cuál tipo de licencia es. Si quiero saber más sobre la licencia, me voy y me fijo acá. Lo que quiere decir es que nosotros cuando creemos algo de esa obra que tomamos, debemos darle la misma licencia que tenía la original. O sea, no retenimos el derecho, sino ellos lo tienen. Vamos a ver. Sí, más o menos, digamos. Vos vas a tener los derechos de la obra que sigue, pero como utilizaste una previa y la transformaste o hiciste otra cosa, tenés que darle la misma licencia que tenía la obra que utilizaste en principio. Esto para que si Alejandra quiere hacer una obra derivada de la tuya, pueda hacerla, pero va a tener que darle la misma licencia. Un enfoque de referencia. Okay. Exacto. ¿Qué es lo que hace? Esto nos da la posibilidad de seguir avanzando en cuanto a la temática que vos hayas escogido. Entonces nos da el chance como sociedad de seguir gestando el conocimiento a partir de la posibilidad de hacer obras derivadas, de comercializar, de difundirlas simplemente, y así pues podemos continuar con esto. Era difícil anteriormente porque no existían, entonces de repente nos encontrábamos una imagen que queríamos utilizar, pero los derechos eran de alguien más y si esa persona los reclamaba, no había nada que hacer, a menos que se citara o que se pidiera permiso para usarla y a veces eso era imposible. Entonces, estas licencias nos ayudan a seguir gestando conocimientos sin necesidad de todo ese papeleo, de todos esos pagos generalmente y de toda esa, vamos a ver, de todas esas reglas que había que seguir. Ahora, a este punto vamos a hacer una pausa pequeñita de 5 minutos para continuar con derechos de autor. ¿Ok? Alejandra, ¿tenía una duda?
Sí, digamos, ahora que decías lo de las imágenes, ¿verdad? Y eso es pura curiosidad, puede ser que no aplique aquí. Por ejemplo, ¿cómo identifico, si es posible en esta plataforma identificar qué tipo de derechos tienen? Y como vos decís, si no hay que desvirtuarlos, que es lo que yo entiendo cuando uno aplica, que va a continuar con la misma línea de derecho que tenía al origen. O sea, ¿cómo lo sé? Si yo veo una imagen, exacto, unas flores y la adapto y... Ok, vamos a ver. Esto se las trae, pero no es imposible. Hay bancos de imágenes con licencias Creative Commons, les menciono algunas. FreePic, Pixabay, ¿cómo se llama la otra? La de vectores, se me olvida. Bueno, y también Google nos da la posibilidad de hacerlo. ¿Ustedes ven este botón que dice herramientas? Sí. Correcto. Casi nadie lo usa, pero es una gran ventaja. Ven que dice tamaño, aquí yo puedo escoger el tamaño, ¿verdad? Para que si quiero una imagen grande no se pixele cuando la pego. El color, puedo ponerle transparente para que solo me salgan PNGs y no salgan con esos fondos azules en las diapositivas blancas. El tipo, cualquier tipo podría ser dibujos de lineales, ven como estos, o podría ser GIF, entonces me va a dar puros GIF, que son imágenes en movimiento, pero yo lo voy a dejar en cualquier tipo. Fecha, podría poner las últimas 24 horas y me van a salir un montón. Vamos a ponerle cualquier hora. Y ven los derechos de uso. Aquí están licencias Creative Commons. Entonces, todas estas imágenes están de este lado, han sido publicadas con licencias Creative Commons, donde yo tengo que atribuir la autoría, pero por ejemplo, si me fijo, vamos a ver, ven, Pixabay, está en Pixabay. Si me fijo, vamos a ver, ¿en cuál? Visitar. Esta imagen fue publicada en Creative Commons o Pixabay License, no pasa nada. Gratis para usos comerciales. Ven, esta imagencita, entonces podemos utilizarla para fines comerciales. Y además de eso, nos está diciendo el autor que no es necesario el reconocimiento. Listo. Por allá habrá algunas donde sí tengamos que dar el reconocimiento, entonces decimos que es parte de la obra de fulano, pero que nosotros la utilizamos. Siempre y cuando nos lo permita. ¿De acuerdo? Y así es como podemos accesar a ese tipo de material. Pasa igual con todo. Si yo pongo aquí por poner una tontera, pero en bases de datos se localiza mejor. Casi todo lo que encontramos en bases de datos, en OJS, en las plataformas de OJS, tienen licencias Creative Commons. Aquí probablemente me va a dar información de algunos artículos que se han publicado sobre las licencias, pero veámoslo aquí más fácil. OJS y CAP. Les voy a hacer un comercial. Nosotros en ECAP tenemos la revista Centroamericana de Administración Pública. Ustedes como estudiantes pueden publicar con nosotros. Actualmente, pues en el doctorado hay bastantes estudiantes que publican. Y esto es bueno porque les ayuda a ir practicando y los pone a investigar desde ya. Entonces, pueden optar por ello. Si nos vamos hasta acá abajo, ven, nosotros tenemos la revista licenciada bajo el reconocimiento no comercial 4.1 internacional, que es esta licencia Creative Commons. Entonces, todos nuestros artículos están en Creative Commons. Lo único que no les permite esta licencia es agarrar y crear obras derivadas y comercializarlo. ¿Okay? No les permite el lucro, más sí realizar otras cosas con ello. Pero siempre tienen que dar el reconocimiento al autor principal. Okay. Gracias. Ok, con mucho gusto. Ahora sí, vamos a dar una pausita de 5 minutos. Son las 8:52. Bueno, vamos a retomar a las 9, ¿les parece? Para que puedan tomarse un café, tomar agua, ir al baño, etc. ¿Está bien? Ok. Muy bien. Muy bien, gracias. Perfecto. Gracias.
Muy bien, vamos regresando, creo. Sí. Sí, por acá estamos. Sí, correcto. Ok, muy bien. Vamos a ver un pequeño video de Indecopy. Indecopy es una institución peruana. ¿Por qué voy a usar un video de Perú? Porque está muy completo y habla mucho de la teoría. Y porque a este punto ustedes ya están cansados de estarme escuchando hablar a mí de derechos de autor, entonces vamos a tratar de verlo. Qué raro, no veo a Catarina. Se me desconectó. Ahí está, ya la vi. Ok, listo. Entonces voy a compartirles y vamos a ver ese video. Y ahorita regresamos. ¿Lo escuchan? Sí. Sí. Todo comienza cuando una idea se concreta en un proyecto y da como resultado una obra. La obra es ¿Y lo pueden ver? Sí. 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 Ah, ok, ok. No me aparecía. Muy bien. ¿Puedes reiniciarlo? Claro. Todo comienza cuando una idea se concreta en un proyecto y da como resultado una obra. La obra es toda creación intelectual y original que puede ser expresada en cualquier forma conocida o por conocerse. El autor y la obra están íntimamente vinculados y al ser esta una creación que refleja la personalidad de su autor, nos preocupamos por protegerla de usos no autorizados por parte de terceras personas. Como autores de una obra, tenemos derechos que nos protegen. Entre ellos, tenemos a los derechos patrimoniales y los derechos morales. Toquemos a fondo qué significa e incluye cada uno. Los derechos patrimoniales son los derechos exclusivos que le permiten al autor beneficiarse económicamente de sus obras. Entre los derechos patrimoniales tenemos los siguientes derechos: derechos de reproducción, comunicación pública, distribución y transformación de la obra, siendo el autor el único que puede autorizar o prohibir que esto suceda. Estos derechos son temporales, porque dura toda la vida del autor más 70 años después de su muerte. Son transmisibles porque se pueden licenciar o transferir, y son renunciables porque el autor puede decidir no gozar de estos derechos. En cambio, los derechos morales son los que están vinculados con la personalidad del autor, y por ello son derechos irrenunciables, no son negociables y deben respetarse siempre, incluso después de su muerte. Entre los derechos morales tenemos el derecho de paternidad, que es el derecho del autor a que se le reconozca como el creador de su obra. Derecho de divulgación, es el derecho del autor a que se respete el cómo, cuándo y dónde se difundirá su obra o de lo contrario no darla a conocer. Derecho a la integridad, es el derecho del autor a que su obra no sea deformada, mutilada, modificada o destruida. Recuerda que el autor de una obra puede licenciar o transferir cualquiera de sus derechos patrimoniales, no sus derechos morales. También existe un servicio brindado por el Indecopy, que es el registro de obras que certifican la existencia y autoría de su creación. Si bien el registro de una obra no es obligatorio, el mismo ayudará a dar a conocer ante terceros quién es el autor de la obra. Esta información es aplicable para todas las industrias creativas, y como sé que quieres saber más, te hablaré de algunas variantes y especificaciones según la industria a la que perteneces. Eso significa que este video Muy bien, vamos a continuar. Eso significa que ese video iba a continuar, pero a mí me interesaba que viéramos nada más la parte de derechos de autor. Entonces, para repasar, los derechos morales son aquellos que están relacionados a la paternidad, a la inédita de la obra, a la mutilación o deformación. Van en contra de la mutilación y deformación de la obra.
al retiro de la obra. Además de eso son inalienables, inembargables e irrenunciables. Brandon. No quería pedirle a ver si nos facilitaba el link de ese video que está tan ilustrativo. Claro, yo se los voy a pasar. ¿Está bien? Y aprovechando una consulta, Ah. entiendo que los derechos patrimoniales permanecen después de 70 años de la muerte del autor. Por ejemplo, en el caso de los Beatles, que es una banda que ya no existe, igual aplica, digamos, cuando una ¿Ya banda se no... murieron todos? No, está Paul McCartney, pero la Ok. banda ya se deshizo hace más de 70 años. Sí, no, si todavía está vivo uno de ellos, hay que esperar hasta la última muerte de su último autor, 70 años a partir de esa muerte. Ok. Había escuchado que ya la música de los Beatles es de dominio público. Entonces tenía esa duda. Sí, no debería ser. Qué raro. Ahorita lo busco para ver. Ya me generó duda, porque teóricamente hay que esperar, y depende de la legislación, pueden ser de 50 a 100 años, y teóricamente hay que esperar hasta que se muera el último de los autores. Pero tal vez de las de John Lennon, las obras que están escritas En dominio público. Quizás. Ok. Ok. Los derechos morales son inalienables, inembargables e irrenunciables. ¿Ok? Eso quiere decir que yo como creadora no puedo renunciar a eso. Además, del otro lado tenemos los derechos patrimoniales, que esos van o son los que son relativos al uso, los relativos a la remuneración que pueda generarse a partir de mi obra. Ahora, estos sí son transferibles, son heredables, como lo vimos en el caso de García Márquez, y son embargables porque pues estos generan dinero, ¿ok? Viendo todo lo que hemos revisado sobre derechos de autor, me gustaría preguntarles si han visto esa fotografía. No. ¿Nunca la han visto? ¿Aquí nadie le gusta? Sí, sí lo había visto. Sí, ya. Fueron algo así. Parece como que fue la primera selfie o la famosa selfie, algo ahí. Ok. A ver, los voy a poner en contexto. Este es el famoso selfie de los Oscar. Y sí, surgió cuando los selfies estaban súper de moda. Resulta que esta señora que está aquí se llama Ellen DeGeneres, ¿verdad? Ese año ella era la presentadora de los Oscar, no como este año que fue el muchacho que insultó a la esposa de Rock. Ajá. Bueno, este año era Ellen DeGeneres y ella tenía como tarea encomendada lograr que un grupo de artistas se tomaron selfie con ella para postearlo en el Twitter de la academia. Resulta que ella logra que todos ellos quieran salir en el selfie, pero a la hora de tomarlo, esta señora es muy bajita. Ella creo que si acaso mide 1,50. El bracito no daba y no salían todos. Entonces, este señor que está aquí, que es Bradley Cooper, toma la fotografía. Él creó esa fotografía con el celular de él. Entonces yo les quiero preguntar, no hay ningún problema entre ellos, ni nada así, solamente es que me resulta útil para evaluar si han comprendido lo que son los derechos de autor. ¿Quién es el dueño de esa foto? En el hipotético caso de que alguien quisiera reclamar los derechos de autor sobre esa fotografía, ¿quién los tiene? ¿Ellen o Bradley? Bradley. Muy bien. Que tomó la foto, que tomó la Bradley selfie. Cooper. Ok, muy bien. Para Ahí mí, hay- Ellen. De Ellen. Para Ah, mí, Ellen. ok, vamos a hacer algo. Como está muy- La idea original es de Ellen y el que la ejecuta es Bradley. Y que se habla de la foto, o sea, en sí de la foto, Estamos, o de la idea, estamos hablando del derecho de autor sobre esa fotografía. sobre la foto, sí. De lo que hemos visto teóricamente. Entonces, veo que están divididos. Vamos a votar en el chat. 1, Ellen. 2, Bradley. ¿Ok?
5, 6, 7, 8, 9. Ok. 9 de ustedes me indican que el dueño de la foto es Bradley Cooper. El resto se dividen entre Ellen y la academia. Ok, les comento. Aunque la idea fue de los organizadores de los Oscar, la idea no fue de Ellen, simplemente fue una tarea que se le dio, porque ella dirigía los premios ese año. Y aunque el celular era de Ellen DeGeneres, y aunque ella logró que todos se agruparan para el selfie, si alguien quisiera reclamar los derechos de autor sobre esa imagen, podría ser Bradley. ¿Por qué? Porque él hizo esa fotografía. Exactamente. Entonces, los derechos de autor, si alguien quisiera reclamarlos, que no es el caso, le pertenecen a Bradley, porque él tomó la fotografía. Y aquí siempre hay alguien que me pregunta, profe, ¿y entonces la foto del monito que se tomó un selfie con la cámara de un fotógrafo que dejó olvidada en un punto, los derechos de autor, ahí hubo un problema. Decían que los derechos de autor a quién le correspondían. Si al dueño de la cámara, ¿verdad? Que la había dejado olvidado, o a la asociación protectora de estos monitos. Hubo un juicio y todo. Pero bueno, partiendo de la teoría, quien creó la foto fue el mono y los derechos le correspondían al mono. Ahí el problema fue, o sea, si nos vamos por lo teórico, ¿verdad? Ahí el problema fue que con esa foto se lucraba, porque fue portada de Nat Geo. Entonces las personas no estaban detrás de defender el derecho de autor, sino detrás de quién se iba a ganar ese dinerito. ¿Ok? Siempre alguien me pregunta por esa foto. Entonces por eso hago la aclaración de una vez. Ok, vamos a la parte vergonzosa del taller. ¿Quiénes tienen TikTok? O bueno, ven videos de TikTok. O al menos tienen un hijo que pasa así viendo TikTok. Mi sobrino. Ok, un sobrino, un primo, un hermano. Mi hijo, Juan Manuel. Ok. Bueno, para los que no saben qué es TikTok, TikTok es una red social que surge, o bueno, antes se llamaba Musical.ly, me parece, pero luego cambiaron de nombre. Y TikTok es una red social gigante donde las personas graban videos cortos. No es como YouTube, que podemos grabar tutoriales de 1 hora y media, ¿verdad? Son videos cortos. Actualmente me parece que el máximo son 5 minutos, creo. Y en esa red conviven muchas personas. Entonces, bueno, yo he de confesar que perdía demasiado tiempo sentada viendo TikTok en la pandemia. ¿Ya? Esta red social crece exponencialmente cuando inicia la pandemia. Y esto porque, bueno, la gente grababa contenido y había personas como esta señorita que está aquí, que su contenido era como muy amigable y hacía reír a la gente. A mí me parece, digamos, haciendo un pequeño análisis del contexto, quizás lo que hizo que personas como ella crecieran en ese momento fue el mensaje que transmitían a través de sus videos, que era algo positivo, en un momento donde la humanidad en general estaba llena de incertidumbre. No sabíamos cuánto íbamos a estar encerrados, no sabíamos si todos íbamos a fallecer, no sabíamos nada del virus, solamente sabíamos que era súper contagioso y que había miles de personas falleciendo. ¿Okay? Entonces, esta chica sale así. No sé si alguno vio o tuvo la experiencia de algún compañero entrando a la oficina gritando buenas, buenas. Voy a poner, sí, claro, ¿lo conocen? Claro que sí. Buenas, buenas. ¿La oyen? Sí. Sí. Hoy amanecimos rica, sabrosa, deliciosa, porque puedo, yo puedo, me lo merezco, sí, tengo la personalidad, la tengo,
y hago con ella lo que quiera. Ay sí, qué rico, sabroso, delicioso, porque puedo, yo puedo, me lo merezco. Sí, tengo la personalidad, la tengo, la tengo. Me siento rica, me siento chupable. Suficiente. Yo conocí la pena ajena cuando vi a esta señora así, pero bueno, hay gente que, además de ese video, que ese es el más famoso, ¿verdad? Que tiene, ella subía otro tipo de contenido. Resulta que ella se llena de followers por su contenido y en TikTok existe la posibilidad de captar los audios de otras personas y usarlos en nuestros propios videos. Y eso es un acuerdo que tiene la persona cuando se une a esa red social y le da así como aceptar los términos y condiciones. ¿Quiénes de ustedes leen los términos y condiciones cuando abren una cuenta de alguna red social? Son demasiado largos. Exactamente. Y ese es el objetivo, que no los leamos. Bueno, a ver, les comento un poco cómo trabaja esto y lo que he aprendido en el tiempo. Ayer curiosamente me inscribí en un gimnasio ayer curiosamente y me mandan el contrato y son 8 páginas con una letra diminuta. Jamás voy a leer eso. Y me parece que es una práctica Sí, por lo general. de la cadena nueva que entró, ¿verdad? Que hay un montón a nivel del país ya. Sí, el crunch. Ajá, sí. Sí, esa es una herramienta que ellos toman como para que uno nunca los deje. Yo voy al otro, al brasileño, pero también tienen esa misma práctica, nadie lee los contratos así de grandes. En el caso de las redes sociales, sucede que todos ustedes, si tienen cuenta en Facebook, si tienen cuenta en Instagram, si tienen cuenta ¿cómo se llama el otro? En Snapchat, en todas esas redes, sus fotos y todo el contenido que ustedes postean ahí no les pertenece. ¿Ok? Ustedes les cedieron todos los derechos sobre todas esas cosas que ustedes ponen a Mark Zuckerberg, creo que se pronuncia. Entonces, si por allá al señor se le antoja utilizar una foto de Alejandra para publicidad, lo puede hacer y Alejandra no tiene chance de reclamar nada porque ella le dio a aceptar a los términos y condiciones. Sucede igual con TikTok. TikTok, cuando uno se une, le da el chance de que todo el contenido que uno sube ahí, todo el video que uno sube ahí, le pertenece a TikTok y puede ser utilizado para fines comerciales de la plataforma. Pues bueno, resulta que ante ese video de buenas y el montón de adjetivos calificativos que ella se da, una de sus seguidoras graba el video, toma el audio de que está imprimiendo una camiseta, pero era una camiseta, no era que estaba lucrando con esas camisetas, ella la quería usar porque le encantaba la señorita y su contenido. Entonces la gente, el resto de personas de la comunidad de TikTok empiezan a etiquetar a esta señorita que está aquí y que vea qué bonito, ¿verdad? Lo que está haciendo la muchacha. Acto seguido, esta señorita toma una actitud bastante, pues, para mí, incorrecta y egocéntrica. Y le dice que la va a demandar porque esa frase está patentada. Partiendo de lo que hemos hablado y conversado en esta mañana, una frase se puede patentar. Si le escribió, sí, pero en este momento creo que no. Sí se puede patentar, lo que pasa es que ella le dio a aceptar a TikTok. Ella los derechos sobre... Ahí se dio sus derechos. Ok, eso es algo... ¿Qué más? No se puede patentar a menos de que sea una marca. Muy bien, Brandon. Correcto. Eric, Brandon y Xiomara. ¿Qué sucede? Que ella dice, y Comete la acaba ya de decir, mi equipo, y bueno, era una persona que tenía un mes de conocerla, mi equipo y yo vamos a establecer una demanda porque esa frase está patentada. Entonces por allá salió un juzgado y le dijo como, ok, usted tiene una marca,
registrada con buenas, buenas, hoy amanecimos y todo eso que está ahí en pantalla. No. Ok. Si usted tuviera la marca, usted puede demostrar que lucraba con camisetas. No. Entonces su demanda no cabe. No podemos patentar las palabras del lenguaje, ¿ok? A menos que lo registremos como una marca, como bien lo señaló Brandon. De lo contrario, pues la demanda no cabe. Esta chica, lejos de ganar algo, porque lo que quería era quitar dinero, se dio cuenta de que primero no podía proceder porque el audio, por ejemplo, le pertenece a TikTok, como bien lo señalaba Xiomara, entonces no podría decir que fue por uso de imagen ni nada así, porque eso le pertenece a TikTok y ella aceptó los términos y condiciones. Y en segundo lugar, tampoco podría decir que esa frase está patentizada porque ella no tiene cómo demostrar que poseía una marca registrada bajo todo ese reguero de palabras y que esa marca registrada ya percibía ganancias mediante la venta de souvenirs. Entonces, pues, lo que le sucedió fue que estas nuevas generaciones son centennials, creo que les dicen. La cancelaron en redes sociales y cancelarla es que la dejan de seguir y dejan de ver su contenido y entonces todas las marcas que se habían acercado a ella para colaborar de alguna forma, pues rompieron relación y pues perdió dinero al final. ¿Ok? Una consulta. Claro, Brando. Puedo tomar contenido, imágenes, videos, por ejemplo, de TikTok, YouTube y todas estas redes, o tengo que solicitarle permiso a las redes, o cómo funcionaría eso. Tenés que citar, como vimos ayer. Recuerden que vimos lo de las redes sociales, que tienen que tener las 20 palabras cuando hacemos la referencia. O sea, puedes citar. Ok. Pero bueno. Ok, la palabra, ok. No vamos a citar a TikTok, por ejemplo, ni YouTube. Lo que vamos a citar es a la persona y el usuario que está creado ahí. Y vamos a dar el crédito a través de que a la hora de proporcionar la fuente, estamos poniendo el enlace a la publicación directa. Entonces, de esa forma, no estamos violentando ninguno de los dos derechos. ¿Sí? ¿Está silenciado, Brandon? Disculpe, digamos que a mí me da por hacer un video de TikTok. En TikTok, ¿verdad? En TikTok. Y escojo otro video, yo salgo a la par, así como se hace. Entonces, digamos, por ejemplo, yo lo inserto en algún lugar, en algún documento, etcétera. Digamos, por ejemplo, en una presentación, ese video. Se cita así como usted dice, entonces, siempre el nombre de la persona, las 20 palabras, etcétera. Ajá, bueno, vamos a ver, la referencia la hacemos con las 20 palabras. Generalmente vienen unos descriptores ahí en los videos de TikTok, normalmente son hashtags porque eso eleva el algoritmo, pero la cita la haríamos de acuerdo a su nombre de usuario, es decir, el nombre suyo es Xiomara Morales y vamos a que su usuario sea Xiomara 123, entonces Xiomara Morales 2020, Morales 2020, hacemos la cita, por ejemplo, el contenido que subió, afirma que, y luego cuando hacemos la referencia ponemos Morales, X, abrimos corchetes y ahí ponemos el usuario, @Xiomara123, cerramos dos corchetes y tomamos los descriptores que haya utilizado en el video, y ponemos un punto y el enlace a la publicación o al video. Ok, gracias. Brandon, no me dijiste si quedó claro. Brandon se me desconectó. Apenas me ibas a explicar, se me fue la corriente un segundo y me desconecté. Ok. ¿A dónde quedamos? Lo de las 20 palabras es para poner en contexto lo que se va a hablar o decir de esa publicación. Lo de las 20 palabras es porque a la hora de la referencia, ¿verdad? Eso estamos partiendo de la referencia bibliográfica, no de la cita.
Para la cita lo hacemos como con cualquier otro autor. A las 20 palabras lo que nos da es la posibilidad de darle un acercamiento a la persona sobre qué trató la publicación exactamente, Alonso. Y esas 20 palabras las tomamos de lo que haya puesto el autor o el creador en esa publicación. Normalmente si es un video de YouTube tiene una breve descripción abajo, ¿verdad? Ustedes lo han visto. Entonces, pues lo tomamos. Si no tuviera título, pero en YouTube casi siempre tienen título. Cuando es TikTok, estos no tienen título. Tienen un montón de hashtags, un montón de emojis a veces, o a veces hay personas que sí dan una descripción de lo que está pasando en ese video, como hay un doctor muy famoso que es, ¿cómo se llama? Él es especialista en obesidad, entonces él pone tratamiento para la obesidad, entonces eso que él pone ahí lo tomaríamos como si fuera parte del título. ¿Okay? Ese 20 es un mínimo o un máximo. Ese es el máximo. Hay Okay. ocasiones en que los creadores ponen Sí, es que a veces se van en hashtag, digamos. o se van en hashtags, exacto. Ok, puede ser menos, no hay problema. Okay, Ajá, no hay problema. Brandon, ahora sí, ¿en qué habíamos quedado? Voy a plantearte la pregunta de otra manera. Por ejemplo, mi hijo sube una imagen de él en Facebook y otra persona la agarra, la referencia y de alguna manera publica algo en una tesis donde está la foto de mi hijo. ¿Quién es el dueño de esa fotografía? ¿Sigue siendo la red social? En ese caso, la referencia tiene que ir directamente a la fotografía, la referencia bibliográfica, pero hay que, a la hora de citarlo, digamos, debajito de la imagen, hay que poner el apellido, coma, inicial del nombre de tu hijo. Okay. La cita va hacia el hijo y en la referencia tiene que aparecer en algún momento Facebook, digamos. Exacto, en el enlace. Que fue la fuente. Okay. Exactamente. Ok. De igual manera no se podría lucrar con la foto de mi hijo. No, no pueden porque los derechos patrimoniales de esa fotografía, adivine de quién son. De YouTube, pero YouTube sí podría lucrar con eso. Exactamente, y eso es lo que hace. De hecho, ahí está el negocio. Ellos lucran a partir de la imagen de otros. Ok. Ok, muy bien. Basado en esta fotografía, le pregunto a Gabriel, ¿qué podría definir usted como plagio? Bueno, plagio es precisamente llevarse lo que alguien, o robarse prácticamente lo que ha hecho otra persona y publicarlo como suyo. Ok, muy bien, gracias, Gabriel. Exactamente. Eso es lo que vamos a tomar como definición de plagio. A partir de hoy ya ustedes no pueden decir que no sabían, no pueden alegar desconocimiento, ¿ok? Básicamente el plagio es tomar en la totalidad o en la parcialidad las ideas, expresiones o escritos de otra persona haciéndolos pasar como propios, sin darle el crédito correspondiente, obviamente. Si lo estamos haciendo pasar como nuestro, pues no estamos dando el crédito. ¿Ok? Y los que han sido docentes. ¿Quién era docente por aquí? Yo recuerdo. Alonso. Alonso. Sus estudiantes. ¿Docente de qué? Universitario, me imagino. Sí, de universidad. ¿Ok? Igual. Muy bien. En el área de ingeniería me parece también. Okay. Sí, correcto, de informática. Estamos en el mismo lado los dos. Licenciatura, sí. Muy bien. ¿Sus estudiantes plagian? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y lo peor es que en las tesis. Ajá. Desgraciadamente, creo que es algo, en muchas ocasiones, por la mala formación que traen desde antes y un tema de culturización, a veces lo hacen inconscientemente y por una mala referencia, por una mala citación, caen en el plagio. Pero Ok, ¿usted es docente dónde, Alonso? Perdón. En la universidad. Sí, en universidad privada. Privada, muy bien. Sí, bueno, de hecho eso es algo que yo hablaba con otro grupo.
El plagio es algo súper común. Yo soy docente en universidad estatal también. Tengo el placer de ser docente en una universidad estatal. Y yo he notado a través del tiempo que, como bien lo señala Alonso, los estudiantes vienen ya deformados. Muchas veces desconocen. Es decir, ellos empiezan a plagiar y tal vez viéndolo desde un punto de vista un poco catastrófico, empiezan a plagiar desde el momento en que Yanis, no sé si Yanis tendrá hijos, Yanis en primer grado de escuela y en el kinder les hacía las tareas a los suyos, ¿verdad? Y entonces el niño llegaba o la niña llegaba con su tarea súper linda, porque pues sí, las tareas que nos hacen los papás son las más bonitas, haciéndolas pasar como si ellos la hubieran hecho. Y eso es plagio. En una forma tal vez muy inocente, tal vez muy pequeñita quizás, pues sigue siendo plagio, porque es el trabajo de Yanis. Muchas veces de la noche, ¿verdad? Gabriel, tiene la mano levantada, ya vamos, don Luis. Sí, lo que pasa, Valeria, es que estamos en un contexto donde hay mucha conformidad de las generaciones que estamos. Entonces, para ellos resulta más fácil tomar algo y colocarlo prácticamente igual, como está en Google, te lo pone en una tesis, más si vamos a la parte, como dice el profesor, al amigo que trae en la universidad privada. Entonces, no tanto un problema cultural de cada país, sino un problema que se ha venido dando en los últimos tiempos, donde se le da pues los muchachos entendemos que adquieren esa información y dicen, bueno, este es lo más cómodo, lo más fácil y yo lo coloco ahí, sin darle su propia autenticidad. Totalmente, y es que ajá, totalmente, está normalizado. ¿Ya? Lo normalizamos desde un acto tan pequeño. Claro, crecemos con la idea de que no está mal tomar las cosas que hizo otra persona y hacer, ¿por qué? Porque lo necesitaba por los puntos, lo necesitaba para pasar de año, era evaluado. Eric iba a hacer un aporte, me parece. Sí, es que yo creo que también hay que ver varias aristas en esto. Una de las aristas que uno tiene que analizar es en el ámbito de tecnología. Existen lo que se llaman licencias abiertas o GNUs. Entonces, esas licencias abiertas le permiten a la persona utilizar un conocimiento base, un código base para poder trabajar. Y basado en ese código base generan cosas nuevas. Si yo me voy en foco a plagio, habría que dejar de lado ese aspecto porque el GNU permite el copy-paste y te va a permitir hacer clonación de códigos, de módulos y luego usted puede generar su propia aplicación y vender la aplicación. Entonces, es muy abierto ese tema. Pero, ajá, exacto, pero vos viste en el punto. Está permitido. ¿Sí? Ese tipo de códigos lo permite. Pero cuando quizás les dejamos un trabajo de investigación, por más corto que sea, ahí uno los ve, creo yo. Entonces, habrán cosas que sí nos lo permitan. Hablábamos ahorita del Creative Commons, ahorita estás hablando de código abierto, donde las personas pueden utilizarlo, pero está esa salvedad, ok, úsenlo. Luego, si quieren vender la aplicación, véndala, porque no les interesa tanto quizás el lucrar con el código madre, por así decirlo, o el primer código. Lo que les interesa es seguir gestando desarrollo, en ese caso, me parece a mí. Está silenciado eso. Yo le veo cuadrito. Perdón, sí. Básicamente eso es. Pero vamos a lo mismo, digamos, en metodologías, la mayoría de los libros que uno ve en estructuras ágiles y todo, Kanban, Waterfall, todo lo que uno ve, si usted analiza los autores, simplemente contraponen un step con otro. Entonces, para mí es difícil este tema, para serte franco, porque luego de realizar bastantes certificaciones y llevar varias capacitaciones con diferentes metodologías, o llamémoslo de esa forma, nos damos cuenta que
lo único que están es acomodándolo. Y sigue siendo lo mismo, de una forma u otra. Entonces, es un tema delicado. Sí comprendo a dónde vamos, el enfoque que queremos en relación al documento que vamos a hacer, pero es un tema como bastante complejo. Y si uno se pone a hilar fino, se va volviendo más complejo todavía. Aumenta el nivel de complejidad. Yo lo veo también desde, bueno, mi esposo es ingeniero y es ingeniero industrial y él, pues, utilizan varias metodologías para plantear proyectos y ahí apunta él algo muy importante, básicamente son lo mismo como de una manera distinta. Yo estoy cursando mi maestría en gerencia de proyectos de desarrollo y lo veo, por ejemplo, lo contrapongo con el PMBOK, que es como la Biblia de los proyectos, y quizás la metodología que usa Mediaplan. Es básicamente lo mismo, descrito de una forma distinta, enfocada en otro tipo de proyectos, pero es igual. Entonces, sí, uno hila muy, muy fino, pues va aumentando el nivel de complejidad. Pero vamos a centrarnos ahorita en todos los trabajos que ustedes van a realizar a lo largo del doctorado, porque a ustedes se les pide que investiguen desde que inician. Es importante que ustedes a partir de vamos a ver, voy a apelar a la ética profesional de cada uno de ustedes. Es importante dar el reconocimiento necesario. Es importante que ustedes hagan un análisis crítico de ustedes mismos. Es decir, ¿cuándo va a ser una idea mía y no de otra persona? Porque hay gente que me señala, profe, es que todo está escrito. No, digamos, si todo estuviera escrito no tendría sentido seguir investigando. Y entonces después preguntan, profe, ¿cuándo es una idea mía? ¿Cuándo no estoy plagiando? Porque les provoca una inseguridad enorme el no saber si están cometiendo plagio de alguna forma o no, porque quizás pueden redactar muy parecido a un autor que ya ha publicado. Veo dos manitas levantadas, Brandon y Gabriel. No sé si... En mi caso ya era esa. Ok, listo, Gabriel ya. Brandon. Bueno, no quería interrumpirla, pero la pregunta era, si yo escribo una obra, ¿a partir de cuándo tengo los derechos? ¿Tengo que escribir esa obra en el registro público o desde que ya se dio por publicada, me imagino? Cosas importantes. Cuando escribimos una obra tenemos que registrarla, de verdad. Bueno, no sé si en otros países se incurre en un gasto. Me parece que acá en Costa Rica no se incurren gastos. Vamos a la Biblioteca Nacional, eso están las bibliotecas nacionales y solicitamos dependiendo del tipo de obra. Por ejemplo, si es un libro, es un ISSN. Y si fuese otra cosa, una pintura o otro tipo de productos en el registro público. Ahora bien, hay personas que no han inscrito su obra y han ganado concursos. Un acto reciente, hace poco vi una noticia donde una chica le ganó una demanda no recuerdo si fue a Disney o a DreamWorks. Alguno de ellos dos, porque el dibujo que ella realizó hace una cantidad de años, está firmado y todo, era igual o muy similar a uno de los elementos que utilizaron en una película. Entonces, pues podríamos partir de que ustedes tienen la responsabilidad de pues inscribir sus obras en el registro público. Y lo otro es que, por ejemplo, si es un artículo científico, pues se les asigna un DOI. Entonces, con quienes ustedes lo publiquen, el DOI está asignado y ese número de cédula, por así decirlo, o ese número de identificación, le corresponde a su obra y de esa manera, pues uno se protege o protege sus derechos. Además de eso, les aconsejo que se creen un perfil en ORCID, los que no lo tienen. ORCID es una plataforma gratuita que nos da un código como autores al cual podemos enlazar todas las publicaciones que realizamos. Entonces eso nos protege como el doble. ¿Ok? Ahora,
¿Cuándo es una idea de ustedes? Va a ser una idea de ustedes cuando al menos y teóricamente hayan consultado 5 referentes y a partir de esa consulta de los 5 referentes ustedes pueden crear sus propios aportes y sus conjeturas. Entonces ahí es cuando tenemos una idea nuestra. Si ustedes... Valeria. Ajá, Laura. Ok, no, ya el compañero Alonso lo escribió, no se me regalaba el nombre de la plataforma, gracias. Orsi. Orsi. Ya lo vi. Si ustedes consultan a 2 fulanos, es imposible que tengan una globalidad de la temática, pero si consultamos 5, 6, 7, 8, 20 fuentes, pues ya podemos tener un panorama mucho más amplio y a partir de ahí realizar nuestros propios aportes. ¿Sí? Muy bien. Hablamos de plagio cuando ya lo vimos, cuando alguien toma parcial o totalmente las ideas de otro y las hace pasar como propias. Teóricamente existen más de 14 tipos de plagio y pues todos los días surge alguno nuevo. Pero vamos a hablar de los más comunes y los que más se parecen pero no son iguales. Tenemos la clonación, el copiado y pegado, la búsqueda y reemplazo, el mosaico y el remix. ¿Ok? Entonces, clonar y copy-paste no parece lo mismo, pero no lo es. Clonar corresponde al 100% del trabajo. ¿Ok? Y el copy-paste es simplemente que incluimos partes de un texto de una única fuente sin modificarlas. Hay un caso acá en Costa Rica, yo no sé cómo se resolvió hasta el momento, es de una universidad X que está a lo largo de la región, no solamente acá, pero el caso salió aquí. Resulta que un investigador para Naciones Unidas, propiamente UNICEF, había realizado una investigación sobre tribus urbanas. Para los que no saben qué es una tribu urbana, básicamente es un conjunto de personas que comparten ciertos gustos y características, o sea, que tienen afinidades. Los ejemplos más claros se ven en la adolescencia de esto. Por ejemplo, bueno, cuando yo era más joven, cuando tenía como 15 años, estaba súper de moda ser emo. Y los emos eran aquellos chicos que andaban vestidos de negro con morado, con fucsia o con algún otro color pues bastante estridente. Y andaban el cabello en la mitad de la cara. Entonces solo veían de un ojo. Pues escuchaban música de cierto tipo. También lo vemos con los chicos como bikers que andan todos en bicicleta, ¿verdad? Subiéndose, arriesgando su vida y su integridad física, subiéndose en rampas y cosas, y los que andaban en patineta. Esos son tribus urbanas. Este chico realizó esa investigación de tribus urbanas a lo largo de la región y un día navegando por internet se topó con su documento con una portada distinta, siendo una tesis para optar por el grado de doctor o doctora, una señora, en ciencias de la educación. No sé si en el resto de la región sea una práctica, pero en Costa Rica, cuando estamos sirviendo al Estado, nos reconocen nuestros títulos y nos dan una pequeña cantidad de dinero cada vez que obtenemos un título. Un incentivo, gracias, Brando. Pero antes, ya no. Eso le iba a decir hace algunas décadas atrás. Entonces a uno le aumentaban, ¿verdad? Bueno, yo trabajé en el Estado hasta el 2020, me parece. Trabajé el 2020, sí, hasta el 2020. Yo trabajé un año y resto en el Estado, no me gustó trabajar en el Estado, pero cuando adquirí mis títulos los llevaba a servir bueno, yo trabajé en el Ministerio de Educación, entonces me correspondía llevarlos allá a San José Centro, y entonces me ajustaban el salario porque yo ya tenía un título mayor, y así, ¿verdad? Igual si sacaba inglés, igual todo eso. Entonces, pero esto ha venido cambiando, sí, ahorita desconozco cómo estemos en esa materia. Esta señora es doctora en educación, con un documento que no era de ella. Lo único que tuvo la decencia de cambiar fue el nombre. Pero estamos hablando de que un 99.9% el trabajo es de otra persona. Esta señora
Ni siquiera parafraseó, nada. Bueno, este chico arremete, o sea, hay que comprenderlo, la cólera. Etiqueta a la universidad, etiqueta a la señora y establece la demanda por derechos de autor y la señora sale y se defiende y dice, ah, no, es que yo le pedí permiso a UNICEF. Y bueno, puede que sí, que ella haya pedido permiso a UNICEF, pero partiendo del sentido común, UNICEF dirá, bueno, de ahí pensábamos que iba a tomarnos como un referente, quizás, ¿verdad? A la fecha no desconozco cómo se resolvió el caso, pero me interesaba traerles un ejemplo. Sí se da, parece mentira, pero sí se da ese tipo de plagio al 100%. Es como que la UNICEF tenga un repositorio ahí abierto y por supuesto cualquiera puede usar ese documento, pero que lo utilice mal o lo copie completo, de ahí no es culpa de UNICEF tampoco. Exactamente. El chico etiqueta a UNICEF para que vean lo que pasó con la investigación que ellos financiaron y realizaron, ¿verdad? Y entonces la señora dice, no, a mí me dieron permiso. Entonces, obviamente, esto enoja más a la persona y establece la demanda y ha marcado un antes y un después en derechos de autor costarricenses, por ejemplo. Eso es bastante curioso. A nivel doctoral, ¿se puede hacer totalmente confidencial el trabajo final o no? Vamos a ver. Y esto es un tema que ya ha sido, voy a parar la grabación. Vamos a ver. Otra. Para lo que es copy-paste, ya habíamos hablado de que es incluir partes de un texto, de un único texto, y sin modificarlos, dándolos como propios. Ahora, si hay cita, pues no hay error. No es lo correcto, pero pues si hay cita, no hay error. Luego tenemos la búsqueda y el reemplazo, que es cambiar palabritas o expresiones claves sin alterar el contenido esencial de las fuentes, ¿verdad? Y luego tenemos el remix, que es mezclar material parafraseado sin dar la cita correspondiente y que lo extraemos de múltiples fuentes. Entonces, generalmente vemos al estudiante que cambia por sinónimos y dice, ya nadie se va a dar cuenta de esto. Los detectores lo señalan. Para que ustedes sepan, en el ICAP, dentro del campus virtual, manejamos Plaxcan, que es un detector de coincidencias. A mí no me gusta decirle plagio, porque pues para que haya un plagio tiene que haber una falta de por medio, que es que ustedes obvien la autoría o el crédito al autor principal. Entonces, pues está activado dentro del campus, todos los docentes tienen la instrucción de activarlo en cada asignación y eso pues nos arroja las coincidencias. Ahora, esto no inhibe la obligación del docente de revisar el documento, ¿verdad? Aunque lo haya analizado Plaxcan. Entonces, por ahí no se estresen. Nuevamente, si ustedes, un servicio que ofrece la biblioteca es que nos hagan llegar sus documentos o sus trabajos para nosotros cargarlos en Plaxcan antes de que ustedes los suban al campus y revisar que todas las citas estén en orden, que todas las referencias estén en orden y devolverles el documento con total tranquilidad de que está bien. Arrojó este porcentaje, pero vimos que es porque no detecta las citas largas, el software no lo detecta. O sea, las marca, pero no tiene cómo reconocer porque no hay caracteres como las comillas que tienen las cortas que le indiquen que es una cita y corregirles las referencias y corregirles las citas y, para que todo vaya en orden, ¿ok? Profe, una consultita con el parafraseo. Digamos, he visto muchos casos donde, digamos, el parafraseo se basa en una pequeña idea, pero el 80% de la redacción, digamos, la hace la persona, el autor, basada en una idea. Y me he topado el caso donde el parafraseo es prácticamente el 80% es idéntico y le cambian el inicio y una palabrita al final. ¿Hasta qué punto o cómo podemos considerar la forma de hacer correctamente o deja de ser parafraseo en algún momento? No sé. Ok, lo correcto es el primer caso que mencionas, donde partimos de una idea chiquita y luego pues desarrollamos la idea, ¿verdad?
cuando parafraseamos siempre tiene que haber el componente del autor y el año. Y no es una buena práctica realizar un cambio nada más de sinónimos. O sea, el parafraseo es quizás la necesidad en que de bajar los tecnicismos o de explicar con términos más actuales la idea de un autor o de un postulante. Realmente, la práctica correcta o lo que he visto que funciona bien y pues le da mayor validez al documento es partir de un parafraseo pequeño y luego desarrollamos esa idea a partir de la postura del autor o de los autores. Yo siempre he tenido es lo mismo que dijo Alonso. Estaba bañando para ir ahorita a una Solo carrera, que yo yo siempre he tenido... Ajá. Sí, compañero. Ya. ¿Puedo hablar? Sí, ya sí. Ok, gracias. Lo mismo he pensado con lo del compañero Alonso, pero también me pongo a pensar que eso también depende de la inspiración de la persona. De repente tú en 2 renglones dices todo la condensación de lo que debes de decir. Pues sí, en ese caso lo que tenemos que hacer es dar la cita y listo. O sea, si lo que pretendemos es parafrasear enormemente, pues hacemos la cita, partimos de una idea condensada en 2 líneas y luego desarrollamos todo el resto. Puede ser también, o bueno, 2 líneas tal vez mías, ¿verdad? Porque eso fue lo que se me inspiró tal vez en ese momento. Y a veces uno quisiera poder escribir más, o de repente escribo, digamos, por ejemplo, 5 renglones o 10 renglones sobre eso. Pero después me doy cuenta que cuando voy más abajo y queriendo hacer más párrafos, entonces también empiezo a redundar. Ya no tengo de dónde extraer y después se me hace bien complicado y termino eliminando unas 3 renglones tal vez del primer párrafo para poder, porque como depende de la inspiración, ¿verdad? Hay días que me he sentado así, hoy voy a hacer esto y tal vez una palabra es la que me sale. Pasa. A partir de la inspiración. Sí, no, y también creo que parte mucho de todo lo que hayamos consultado previamente. Claro, exacto. La inspiración, tal vez no lo dije claro. La inspiración obviamente parte de lo que uno haya leído, ¿verdad? De lo que uno haya leído, ahí le aparece a uno la inspiración. A eso es que me quiero referir. Sí, entre más leamos sobre un tema, entre más investiguemos sobre una temática, tendríamos una visión más global que nos permitiría esa inspiración que dice Xiomara. Yo cuando hablamos de parafraseo parto de que si vamos a parafrasear debe ser algo que de verdad necesitemos, pues quitarle tecnicismo o hacerle un lenguaje más simple y a partir de ahí desarrollemos una idea después de consultado diferentes posturas. No se les olvide que cuando parafrasean lo que tienen que hacer es citar, ¿verdad? Autor, año, y si alguien lo que hace es cambiar por sinónimos, no está parafraseando propiamente, lo que está haciendo es y si no da el crédito, lo que está haciendo es plagiando. Entonces hay que tener cuidado como con esa línea. Siempre debe haber el autor y el año, cuando la idea no es enteramente nuestra. Como les mencioné, para construir una idea tenemos que haber consultado teóricamente al menos 5 fuentes que toquen el tema. Al menos, ¿verdad? Lo mejor es que sean más. ¿Ok? En cuanto al mosaico, el mosaico es simplemente estos chicos o estas personas que agarran varias fuentes, copian y pegan textualmente varios pedacitos que encajan, digamos, de diferentes fuentes. Entonces piensan que no se detecta, porque esto lo tomé de un lado y esto lo tomé del otro, y ahí van armando como un tipo Frankenstein, me gusta decirle a mí. Y pues al final construyen algo que medio tiene sentido y a veces se lee extraño, pero ese es el mosaico. ¿Ok? Profe, pero veo estas cosas y yo digo, es muy complicado hacer todo este sinfín de cosas para ocultar que citar la fuente. O sea, para evitar el plagio, simplemente lo más sencillo es decir, ok, este es el autor y este es el año. Ajá, sí, eso es lo más fácil, pero
hay estudiantes que no lo logran, hay gente que no lo logra, o sea. Usted me dice el remix y el último que estaban enseñando, el mosaico, yo digo, pucha, es ir a buscar cada uno de los autores para ver que cuadren cada una de las frases, vas a perder más tiempo haciendo... Leyendo, por ejemplo. Sí. Sí, pasa. A eso me refería con el parafraseo de que muchas veces lo que tratan más bien es como de enmascarar y no lo citan. Es mejor que copien la idea textual y hable todo lo que quiera ir para abajo de esa idea y no tratar de enmascararlo con un parafraseo. Sí, exactamente. Sí. De acuerdo con Alonso. Pasa. Yo es que realmente cuando veo esos trabajos me da tristeza. Ya, porque a veces topo con... Yo tuve un caso donde los estudiantes, yo les aplicaba, y eso es plagio también, yo tenía 3 grupos, un grupo en la mañana, un grupo en la tarde y uno en la noche. Entonces, yo llegaba y tenían pruebas cortas todas las semanas. Estos estudiantes, los de la mañana salían, pero eran sonados, ¿verdad? Aquí decimos sonados, les iba muy mal, muy mal. Tenía 20 y 30 y así. Los de mediodía, pues yo veía que los de mediodía, claro, estaba muy pollita, no, venía empezando en la docencia. Los de mediodía salían un poco mejor. Yo decía, mira qué emponchados estos chiquillos de mediodía. Y los de la noche pegaban 100. Hasta que un día, estando yo ahí en la escuela, escucho, yo estaba en mi oficina arriba, escucho a uno de ellos gritándole al otro, y salió esto. Y voy a preguntar, y yo desde arriba me asomo y esperé que terminaran de conversar. Me fui calladita donde mi jefe y le digo, es que ya sé por qué les va mejor a los de la noche. Los de la noche en las universidades estatales generalmente son personas que estudian o que tenían un muy mal promedio ponderado y agarraron cita de matrícula el último día a las 3 de la tarde. Esa es la realidad. Entonces yo le decía a mi jefe en ese momento, ya sé por qué les va bien. Y es que no ves que se están pasando las respuestas de los quizzes y de las cosas y de las pruebas cortas. ¿Cómo? Y tú, escuché a fulano de tal decirle al otro que está a mediodía que salía esto y esto. Ese día recuerdo que me senté, realicé otra prueba corta con otras cosas y a la hora de entregárselas estaban pálidos. Y les dije, no les puedo abrir el proceso disciplinar porque nada más lo escuché, no tengo la evidencia, ni tengo testigos, ni nada de esto, pero sepan que de hoy en adelante ustedes no se van a volver a copiar entre sí, nunca más. Ahí fue cuando ya balanceamos el curso. Ok, eso porque es una anécdota que a mí me parece graciosa. Vamos a tener una actividad para la cual van a tener 20 minutos. Los voy a dividir en sesiones. Van a ser 4 grupos, 3 de 5 y 1 de 4, donde el grupo 1 va a investigar sobre un caso de derechos de autor en música, el grupo 2, derechos de autor en literatura, el grupo 3 en arte y en patentes. ¿Qué van a investigar? Bueno, van a investigar una violación a los derechos de autor en esas áreas. Nos van a explicar, lo van a resumir, nos lo van a explicar cuando vuelvan, nos van a decir por qué es una violación de derechos de autor, cómo se resolvió ese caso y si les parece justa esa resolución. ¿De acuerdo? ¿Eso para cuándo es? Ahorita. Sí, señor. Para allá. Por la hora, no creo que nos dé tiempo. ¿A qué hora les dijeron que salían? Perdón. A las 10. Siempre nos dijeron que era de 2 horas las sesiones, nada más. Les dijeron que salían a las 10. Sí. ¡Qué barbaridad! Bueno, les va a quedar de tarea moral, entonces. Yo también quería anotar eso, porque para que nos marquen los horarios que efectivamente vamos a tener en las sesiones, porque algunas otras personas tenemos algunas cuestiones también fuera de los horarios para no quedar mal ni con nosotros ni con ustedes. Agradeciendo que tomen nota de eso, porfa. Sí, no pasa nada, tranquilos. Lo que sucede es que este taller normalmente se extiende y normalmente es de 3 horas, más o menos.
Entonces, no se preocupen. Lo que vamos a hacer es que cada uno de ustedes, por su cuenta, va a investigar sobre alguno de esos casos, algo que les llame la atención, una investigación pequeñita, y me la pueden hacer llegar por correo electrónico si tienen a bien. Yo a esto le digo tareas morales. Ustedes no están obligadas a hacer, ¿de acuerdo? Ese es mi correo. Vamos a ver este otro. Simplemente para cerrar, ¿cómo vamos a evitar el plagio? Vamos a citar adecuadamente la información que extraemos de otros autores, procurar recuperar los datos de fuentes primarias, realizar búsquedas bibliográficas exhaustivas. Cuando hacemos una búsqueda es importante recuperar todos los datos que vimos el día de ayer, ¿verdad? Fuente, autor, año y el título, y realizar las búsquedas en lugares con información fidedigna, que esto era para darles el siguiente taller, pero no está programado. Si ustedes tienen a bien, lo solicitan y vemos cómo lo realizamos, y si no, les voy a mandar los videitos que tengo, les mando todos esos recursos, ¿les parece? Sí, profe, tengo una consulta. Ajá. Usted ayer me mencionó sobre otro taller que se daba de la herramienta en internet como para crear. Draw.io. Exactamente. Y están mencionando ese otro taller. ¿A dónde hay que enviar la solicitud? Sí me interesaría. ¿Le pueden decir a Sandra Chan de repente? Ok, perfecto. Y yo agendaría con ella. Vemos cómo lo logramos realizar. Realizamos la solicitud, pueden hacerlo, y si no, ustedes mismos pueden agruparse y ponerse de acuerdo para hacer unas sesiones. Yo no tengo ningún problema, yo he dado sesiones para 4 o 5 personas a diferentes horas, en distintos días de la semana. Nosotros trabajamos en la biblioteca de lunes a sábado, solo los viernes y los sábados tenemos horario de 8 a 4 de la tarde, y los de lunes a jueves es de 8 a 5, y a veces trabajamos incluso de noche. Si fuera de noche que lo necesitan, un día entre semana también se podría hacer, pero el taller se los daría a mi colega Marcelo Zamora. ¿Ok? Vamos a ver, pueden realizar las búsquedas en lugares con información fidedigna, como bases de datos, en sitios académicos, en bibliotecas virtuales o físicas. Una consultita, Valeria. Ustedes ponen a disposición... Ah, no, perdón, sí, ella tiene la mano, adelante. Laura, perdón, don Gracias, Valeria. Básicamente una consulta, Valeria. La presentación o material con que estuvimos trabajando hoy va a estar disponible por lo menos de manera de lectura o va a estar colgado en algún sitio que podamos consultar. Laura, qué pena, no te escuché nada, es que hay un ruido de fondo. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí, más o menos. Preguntaba si el material que trabajamos el día de ayer y hoy va a estar disponible en algún sitio, repositorio o punto de acceso o no. Se los voy a enviar por correo. Muchas gracias. Ok, don Alonso, disculpe, ahora sí, diga. No, ¿alguna herramienta para hacer la revisión del plagio hay disponible para nosotros o solo ustedes se les manda o cómo se maneja? Lo que hacemos es que ustedes me mandan el archivo por correo, por WhatsApp. Nosotros tenemos WhatsApp a nivel de CRIA, a nivel del ICAP, 8690-9583, con el código de área de Costa Rica, ¿verdad? 506. Vamos a ver, los estoy poniendo por acá por el chat. Sí, corriendo, porque no sé aquí está. Pueden hacernoslo llegar por ahí la solicitud y normalmente ustedes me la envían y en un par de horas está listo. Yo reviso las referencias. Si a ustedes lo único que les interesa es saber el porcentaje y que el Plaxman se los marque, entonces ustedes me dicen ahí, Valeria, no le reviso las referencias, nada más quiero ver eso. Y si no, yo les reviso las citas, las referencias, les digo que está fallando y así vamos. Han tenido muy buenos resultados los estudiantes que hacen esto desde el principio. Les ha ido muy bien y pues la idea es que ustedes se sientan acompañados en este proceso. Por eso son los talleres, por eso ustedes me ven diciéndoles que usen los servicios de la biblioteca, porque en realidad es una biblioteca bastante activa. No nos limitamos a prestarles tesis y a prestarles folletos, nos dedicamos a darles un acompañamiento integral en que sí, yo les puedo buscar toda la información con mucho gusto,
pero también les acompaño en ese proceso de construcción y en ese proceso de, ok, así se cita, así se referencia, corrijamos esto, y se les trata de enseñar a buscar en bases de datos, y pues todas estas cosillas. ¿Están? Correcto. Ok, de mi parte, estaríamos por el día de hoy. Si alguno tiene una duda, podemos resolver. Dos cosas. Primero, el número que pusiste ahí es del CRIA. Sí, ahí atiendo yo y atendemos las dudas también de maestrías y doctorado, pero o sea, el CRIA te atiende también ahí. Ok, otra consulta. El año pasado que estuve haciendo tesis, había un link donde yo me metí, había un repositorio de todas las tesis que ha hecho el ICAP de maestrías y doctorados. Luego me volví a meter y ya no hay acceso. ¿Dónde encuentro ese repositorio de tesis? La biblioteca, esa es la biblioteca virtual. Eso se debe a que nosotros recientemente migramos a un sistema. El año pasado fuimos hackeados, entonces todavía nos falta cargar algunas tesis. Sin embargo, yo les puedo facilitar las tesis porque yo las tengo guardadas en digital. Entonces, si alguno requiere una tesis en específico, como la de Miguel Gamboa, que se defendió el año pasado, la de Victoria Ross, que se defendió el año pasado, y así, me hacen saber y se las mando por correo. ¿De acuerdo? Ok. Ahí les mandé el archivo, bueno, voy antes de que se vayan. Tal vez, Valeria, el problema es que, digamos, vamos a ver, para buscar una tesis yo no sé el nombre de la tesis, no hay como un listado de las tesis que tiene el ICAP, por lo menos, digamos, un puedo listado. pasárselos también, las tesis doctorales, se las puedo pasar como gusto. Vean, importante, para ustedes hacer uso de la biblioteca virtual, únicamente se posicionan aquí, no tienen que ingresar con usuario y contraseña, esto es solo en el hipotético caso de que se logre la compra de unas bases de datos. Mientras tanto, la biblioteca está abierta al público, ¿ok? Y si hubiera un cambio, nosotros se los vamos a hacer saber, ¿está bien? Entonces se posicionan aquí, por ejemplo, ponen tesis y le dan ir y listo. Esto les va a arrojar todas las tesis que hay. Hay un montón, son como no sé cuántas páginas de resultados. Y de este otro lado, si nos vamos para acá, hay una serie de bases de datos de acceso abierto que pues, de repente les pueden servir. Por acá están las publicaciones, los cuadernos centroamericanos y las revistas que también les pueden servir. Y pues él publica con nosotros, además de nuestros canales en Spotify y en YouTube. Si no hay ninguna otra duda, de mi parte estaríamos. Ha sido un gusto estar con ustedes el día de ayer y hoy. Espero que de verdad utilicen los servicios del CRIA y que se animen a publicar con nosotros. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Que tengan una excelente fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias. Igualmente, gracias. ¿Pero cuándo la tareita, Valeria? Pueden hacerla entre la semana y hacerla llegar, no hay ningún problema. Excelente, gracias, muy amable. Muy bonita la ponencia de hoy. Qué dicha. Que les guste. Sí, muchas gracias. Muy buena. Muy bien, sí, muy bien, muchas gracias. Saludos a todas.